Diplomático, analista internacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la amabilidad de acompañarnos. Muy gentil. Un proceso electoral que indudablemente marca un hito en la historia de nuestro país, como todo proceso. Pero en estas condiciones que se ha llevado a cabo, doctor, y con el comportamiento que ha sido ejemplar por parte de la población, y yo digo, se ha desarrollado también sin mayores consecuencias de problemas, ¿verdad? Ni mayores enfrentamientos, aunque han habido estos casos pues, de denuncias de corrupción y luego el uno dice una cosa y el otro otra cosa. ¿Qué imagen estamos dando? ¿Qué mensaje enviamos al mundo? Sí, bueno, aparentemente el proceso electoral ha sido un proceso normal, aparentemente de lo que se ha podido ver en los medios de comunicación. Yo pienso que se ha votado con esperanza por un cambio de estilo, independientemente de quién gane, de si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta. Pienso yo que va a haber un cambio, porque no va a estar el presidente Correa, que ha estado 10 años. Así que gane el señor Moreno o haya segunda vuelta con el señor Lasso, va a haber un cambio de estilo. ¿Así gane su coidiario? Sí, porque la persona es el estilo. Yo pienso que independientemente, aunque sea de un mismo partido, el señor Moreno tendrá otro estilo, un estilo diferente. Cada persona tiene su propia manera de actuar. Y si hay segunda vuelta, pues habrá que ver qué ocurre. Pero el pueblo ecuatoriano ha votado por un cambio, tiene la esperanza, y la democracia es un régimen de las armónicas discrepancias. Uno puede discrepar, puede escoger un candidato de otro candidato, pero el momento en que ya el resultado sale, habrá que ver, y yo creo que como la caja de Pandora, donde salen tantos males, en el fondo está la esperanza. Se dice armónicas discrepancias. Armónicas discrepancias, claro. Uno puede discrepar. Ese es el sistema democrático. Y a pesar de todos los errores, de todas las situaciones, es el mejor sistema, no hay otro. ¿Y qué estamos diciendo para afuera? Bueno, estamos dando un mensaje de que el pueblo ecuatoriano ha ido a las urnas, que se ha votado aparentemente con normalidad, y ojalá que vengan mejores días para el Ecuador, que tanto lo necesita. Doctor Estarellas, partiendo de esa premisa, buenas noches y bienvenido. Luisa, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación geopolítica actual del Ecuador y cómo podría variar esta dependiendo de cuáles sean los resultados electorales oficiales de la presente jornada electoral? Bueno, yo creo que este gobierno que termina ha tenido un vacío muy grande en política exterior. Puede ser que haya tenido otros éxitos, carreteras, etcétera, etcétera. Pero en política exterior ha existido graves errores, quizás porque el presidente no es su fuerte, quizás porque las personas que puso no eran especialistas, y ha habido errores. ¿Qué tipo de errores? ¿Qué tipo de errores, doctor? Se desinstitucionalizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se quitó la academia diplomática donde se formaban los diplomáticos, se quitó la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que era el órgano asesor del canciller. Los nombramientos, en la mayoría de los casos, pueden haber excepciones, fueron desatinados, y el embajador y el cónsul es pues la forma en la cual el Ecuador se representa. Se votó mal en los organismos internacionales, se puso la ideología sobre la política exterior, pero quizás eso se va a corregir. Yo tengo esa esperanza. ¿Qué efectos o qué consecuencias trajeron o vinieron de la mano de esos errores a los que usted hace referencia? Bueno, muchos. Por ejemplo, nuestra relación comercial, nuestro primer socio comercial no fue tan buena. No se suscribió un nuevo tratado de extradición, por ejemplo, con los Estados Unidos, que eso es importante. Se demoraron 10 años en hacer el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. A las finales lo hicieron, está bien, es positivo, pero se demoraron 10 años. El comercio exterior se lo pusieron a la Cancillería y después se lo volvieron a separar para volver a crear el ministerio. Pienso yo que fueron errores,
obviamente porque no era el fuerte del presidente, quizás quien tenía que asesorarlo lo asesoró mal, pero eso debe de corregirse. Partiendo de esa premisa, si me permites, Hugo, partiendo de esa premisa, cuando hablamos de la necesidad de rectificar, de enmendar, de corregir esos errores, indistintamente de quién goce del voto popular, una vez que el Consejo Nacional Electoral anuncie ya los resultados oficiales definitivos, ¿cuál es el derrotero que vamos o debemos tomar? ¿Hacia dónde debemos arrumbar el Ecuador en materia de política internacional? Un punto. Y el segundo, caso Assange. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál debe ser la prioridad del futuro gobernante en ese punto en particular? Mire, en un mundo globalizado la política exterior es importantísima, más aún en un país pequeño como el nuestro. Claro. Me llamó la atención que en el debate presidencial ninguno de los candidatos tocaron el tema. Siendo tan importante la política exterior, el mundo actualmente es una aldea global, es un pañuelo. Entonces eso ha sido pues quizás un factor. Yo pienso que deben de cambiar la situación, que creo que cualquiera que gane lo va a hacer, tengo esa esperanza y espero que sí. En el caso Assange, a mí me pareció siempre que fue un error. Evidentemente porque doy clases de Derecho Internacional y el señor Assange no calificaba, no era un perseguido político. Lo hicimos y ya lleva mucho tiempo ahí. Entonces el nuevo gobierno, pienso yo, que tendrá que reevaluar eso y desde mi punto de vista, tratarlo bajo los intereses nacionales. Si es que le conviene al Ecuador seguir teniendo al señor Assange dentro de la embajada, cumpliendo cada año el proceso del asilo, poniéndole una torta, teniendo él estar dentro de la embajada cuando es una persona que tiene mucho dinero. Todo eso lo pagan los ecuatorianos. Entonces, en lo positivo y negativo tendrán que evaluar. Yo aspiro y espero, y esperar es tener esperanza, que cualquiera que gane tenga una nueva política exterior. Revea estas situaciones. Revea estas situaciones. Doctor, usted habló de nuestro principal socio económico, Estados Unidos, ¿verdad? Aquí a la vuelta no se habló de los tratados con Estados Unidos y llega un duro también allá. Así. El señor Trump, que para nada es muy amigable, que digamos. Totalmente. ¿Qué es lo que nos espera con Don Trump? Que está medio bravo. Me parece que el señor Trump no ha comprendido que la importancia del alma latinoamericana. No ha comprendido que la primera migración es latinoamericana. Él, hijo de migrantes, inclusive. Totalmente, pero parece que él no todavía llega a comprender eso. No entiende todavía eso. Lamentablemente, el nuevo gobierno tendrá pues que hacer un frente con los demás gobiernos latinoamericanos para que el señor Trump entienda. Ya de hecho hay una solidaridad natural con México. Sí, eso de crear el muro ha llevado que toda América Latina se solidarice con el gobierno mexicano, con el pueblo mexicano. El presidente, el nuevo presidente ecuatoriano tendrá que dialogar con los demás presidentes latinoamericanos para tener una postura común, una postura fuerte frente al gobierno de los Estados Unidos, que yo pienso que la política frente a los Estados Unidos debe ser cordial, pero de altura. De altura. Cordial, pero firme. Correcto. Eso, de respeto mutuo, en ese sentido. Pero ahí vamos a la otra parte, doctor, porque el señor Trump aparentemente está decidido a votar a Inga y a Mandinga. Sí. Es decir, nos generará problemas que nos manden de regreso a nuestra gente, que genera divisa y que ya no la generará, y que viene a un país que está con problemas de ocupación. Yo pienso que el presidente Trump va a cambiar, va a calmarse. Poco a poco irán bajando las aguas. Los mismos, ese equilibrio de poder que hay en Estados Unidos lo están tratando de poner en su lugar. Me parece que no se deja tomar, ¿no? Yo aspiro que eso ocurra. Ahora, el nuevo gobierno tendrá que poner embajadores, cónsules, tendrá que poner un embajador de verdad en los Estados Unidos, ¿verdad? Conocedores, no los actuales. Entonces será importante que ponga gente de valor, que proteja a nuestros nacionales en los Estados Unidos. Gente que tenga peso, doctor. Que tenga peso y que nos represente bien. Que sea escuchada, pues, ¿no? Claro, no que vayan a hacer un paseo social. No cantidad. Así es, así es. Doctor Starellas, y ya que estamos hablando de las políticas tributarias y de
el manejo del presidente Donald Trump, ¿qué suerte van a correr el libre mercado y la globalización? ¿Usted cree que se mantengan vigentes tomando en consideración esta política proteccionista y reformas tributarias en Estados Unidos? Esa política, Luisa, del aislacionismo es imposible. En el siglo XXI es imposible. No se va a Estados Unidos a poder aislar. Eso era para el siglo XIX. Y además, la inteligencia norteamericana no piensa eso. Entonces yo no creo que así va a ir. Yo pienso que el Congreso americano, las Cortes americanas y los medios de opinión americanos no van a dejar que el presidente Trump actúe a la libre. Además, hay un estudio sociológico que dice que el norteamericano común de aquí a 25 años no va a ser tan blanco y va a ser pelo negro, porque la influencia latinoamericana dentro de los Estados Unidos nadie la puede negar. De su experiencia como diplomático, doctor Estarellas, ¿qué recomendación o consejo se permitiría a usted darle al futuro gobernante, indistintamente de quién sea, respecto de las embajadas o consulados que deben aperturarse en otras latitudes del planeta? ¿Cuáles cerraría usted y cuáles aperturaría y en dónde y por qué? Bueno, no me gusta dar consejos cuando no me lo piden, entonces, pero sí me atrevería a decir, por ser profesor tantos años en la materia, que deberían reestructurar tantas embajadas. Mire, en este gobierno se abrió embajadas con países que no teníamos ninguna relación comercial, histórica, nada. ¿Y eso no es bueno? Es malo. Además, hay una denuncia del ex canciller Francisco Carrión que dice que muchas embajadas se abrieron y después se cerraron. Después se volvieron a abrir y después se volvieron a cerrar. ¿Pero por qué es malo, doctor? Porque de todas maneras estamos tratando de estrechar lazos, abriendo puentes, creando puentes y lazos. ¿Por qué es malo? El gasto de abrir y cerrar, Luis, es malo. Porque todo lo que se gastó para al poco tiempo cerrarla, lo hemos pagado todos. Es un gasto. Y para no lograr nada con esa intervención. O sea, hay que pensar no solamente a priori, sino a mediano y largo plazo. Debe haber un plan. La política exterior es política de Estado. No es política de un gobierno, no es política de un partido, es política de Estado. Y quizás ese fue un factor que tuvo errores ahora. ¿Cuál debe ser la hoja de ruta entonces? Que escojan gente valiosa. Gente proba. Diplomáticos de carrera que fueron retirados, por ejemplo, Marcelo Fernández con de experiencia, Córdoba, Jaime Merchán, Manolo Pesante. O sea que los hay, no es que no hay gente capacitada. Claro que los hay, pero los sacaron. Entonces, que sean llamados, que se conforme la Junta Consultiva. Ojalá. Ojalá. Doctor, siendo la política una política de Estado, las relaciones internacionales, ¿quién debería manejarla? ¿El canciller o el presidente? Bueno, el presidente es el responsable. Eso hay un lema en derecho público, dice, si la autoridad es delegable, la responsabilidad jamás. Pero el brazo ejecutor es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero quien toma la decisión es el presidente. Sí, pero ojalá que nombren un ministro que conozca. Porque si usted ve todos los que han estado en esta época, gente, me imagino yo, de buena voluntad, pero que no conocían política exterior, desde la primera hasta el último. Entonces, ojalá nombren gente que valga la pena. Doctor, la situación geopolítica regional y en el mundo, ¿qué aspectos se están suscitando en este momento a nuestro alrededor y también al otro lado del planeta que no podemos perder de vista porque pueden tener una incidencia importante en el Ecuador, casa adentro? Uno fundamental, y que quizás el licenciado Gavilanes, que conoce de seguridad, esté de acuerdo, es el desmantelamiento de la FARC en Colombia. Va a traer que mucho exterrorista no se quede en Colombia por las consecuencias y que van a venir al lugar que es para ellos más fácil, y ese lugar es el Ecuador. Queriendo hacer casa de teja aquí. Queriendo entrar la violencia. La violencia. Si ante la situación económica mala que tiene el Ecuador le sumamos la violencia, aquí pueden pasar cosas terribles. Ojalá que el nuevo gobierno tome esta situación, la enfrente, que las situaciones migratorias de control se mejoren, porque si no vamos a tener a todas esas gentes de la FARC
aquí dentro del país. Esto no quiere decir tener que cerrar fronteras tampoco. No, cerrar fronteras jamás, pero sí poner medidas de control. ¿Qué tipo de medidas son las que caben diplomáticamente hablando? No vamos a crear un muro como el señor Como el Trump, señor Trump, claro. por lo menos poner visa, por lo menos hacer un control mayor. En este momento los controles son mínimos. Averiguar los antecedentes de quienes ingresan. Claro, los antecedentes penales, a su propio país. debería haber un cruce de comunicación con Ahí Colombia. Ojalá. En este grupo de la FARC no todos están conformes con Así la firma es. del acuerdo de paz. Así es. Y hay un grupo que efectivamente podría ser muy peligroso para nosotros. Y que va a venir para acá. Y que lógicamente, siendo un país dolarizado el nuestro, Así es. vamos Y a sin buscar controles. justamente- Ese es otra raya que le sale a ti. Así es. Ese tema me preocupa mucho. Ojalá que lo enfrente. Doctor, en realidad el tema es apasionante y vamos a seguir conversando, pero antes, si usted me lo permite. Esperar qué dice el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, lo que interesa para la política internacional, doctor, es que quien resulte electo presidente de la República ponga mucho ojo en ese tipo de actividad, que sea por parte, como usted lo ha dicho, de profesionales y que hayan los cambios que sean necesarios. Más que nada que la política exterior es una herramienta que tiene un país y que además es Clausewitz decía que el reflejo de la política interna es la política externa. Entonces yo aspiro que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, cambie la política exterior. Quizás en estos 10 años existieron otras prioridades, pero es necesario darle importancia. Doctor, haciendo un balance de lo que fueron estos 10 años, usted hizo alocución de algunos de los aspectos negativos, aquellas cosas en que fallamos, ¿verdad? En que falló, en este caso, quien está ya próximo a dejar el poder a su sucesor, indistintamente de quién sea el que resulte electo. Pero haciendo un balance, de momento, Hugo hizo al comienzo de su intervención una pregunta. Dijo cómo han visto o cómo ven el Ecuador en el mundo en esta jornada histórica, en este proceso electoral. Yo le pregunto, ¿cómo es visto Ecuador al mundo? ¿O cómo ha sido visto el Ecuador al mundo, dada su experiencia en el manejo de la diplomacia y de la política exterior? ¿Cómo hemos sido vistos a lo largo de estos 10 años? Bueno, la pregunta suya es difícil. Con errores en la parte internacional, con muchos errores. Quizás errores de buena voluntad. Vuelvo a repetir que el presidente Correa es economista y quizás las personas que lo asesoraron no eran las mejores. Se han cometido varios errores y yo aspiro que esos errores sean corregidos. Usted hizo también hincapié en que dentro de las situaciones que no podemos dejar de ver con mucho interés, con mucha preocupación, el tema de Colombia y el narcotráfico y el tema de los refugiados, gente que viene y busca no solamente Ecuador, sino otros países vecinos para poder, en el mejor de los casos, porque también hay gente de bien que busca alejarse de la violencia y que quiere un lugar seguro para vivir, desafortunadamente también viene de los otros. Usted dijo que ese es uno de los aspectos que no podemos perder en cuenta, que no podemos dejar de analizar y de mirar con mucho detenimiento y atención. ¿Cuáles son otros de los aspectos de la región y del mundo que también deben constituir un referente y una preocupación de los futuros gobernantes? Mire, una preocupación es lo que está sucediendo en Venezuela. Lo que está sucediendo en Venezuela es algo muy grave. Yo diría que Venezuela en este momento puede ser calificado como un estado fallido por la situación. Usted ha estado en Venezuela, sí. Ha visto lo que ocurre ahí. La sociedad se ha dividido. El tejido social, que es lo más difícil en una sociedad, está casi roto en Venezuela. Entonces es hora de que los pueblos latinoamericanos actúen. Uno no puede estar, los estados latinoamericanos no pueden estar como Shakira, ciegos, sordos y mudos, sino actuar. Y en ese sentido... Hay un mecanismo que es la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que fue creada justamente cuando el sistema democrático está en peligro. Entonces, ¿qué pasa con la OEA? Porque no es que nos la han pedido. Han sido los intereses, lamentablemente, de los gobiernos lo que han impedido que se aplique esa Carta Democrática. Es necesario que todos los estados latinoamericanos, incluido el Ecuador,
hagan que se aplique esa carta. Doctor, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que el ALBA, por ejemplo, o que la UNASUR no han tenido un papel preponderante en el que los países latinoamericanos podamos de una manera más eficiente poder ayudar a través de la vía diplomática, porque no podemos entrometernos dentro de los problemas de una nación, pero sí coadyuvar, ¿verdad? Con un mensaje positivo para que el pueblo venezolano pueda salir de esta situación de opresión que vive internamente? Luisa, la integración latinoamericana no tiene ideología. Hay problemas comunes y conjuntos, pero si yo a la integración le pongo una ideología y quiero integrar por esa ideología, esa integración va a fracasar. Por eso no se ha podido integrar América Latina, porque se le ha querido imponer la ideología, una ideología determinada. Estos grupos creados por ideología van a fracasar. Justamente por eso no se llega a un acuerdo. Así es. Porque el uno sí y el otro no. Los problemas afectan a todos. Son problemas que los tenemos todos y por eso tenemos que unirnos para afrontarlo. Pero cuando se creó el ALBA y cuando se creó el UNASUR, se supone que también estamos unidos. ¿Todo es negativo? Claro, ¿Todo ha sido malo en el balance o también hay cosas positivas que usted podría rescatar? Todo ha sido negativo. Por ejemplo, yo no podría venir a decir que todo ha sido negativo. Yo pienso que ha sido negativo, ha sido positivo haber suscrito una convención, que es la Convención del Mar, que se llama la Convemar. Eso lo hizo el gobierno y me parece bien y me parece positivo. Pienso también que... Me refería a los papeles que han jugado el ALBA y UNASUR, por ejemplo. Bueno, yo pienso que no han ido más allá. ¿Qué les ha faltado? Porque han puesto una ideología sobre los intereses de la región. Latina, de la región. Entonces, eso es malo, lamentablemente. Quizás se confundieron, pero si uno a la integración le pone una determinada ideología, fracasa. Caso contrario, no deja de ser solo un saludo a la bandera. O un grupo de amigos. Como el doctor, pero en las condiciones que están y se ven, no se avisora solución muy pronto. No, yo aspiro pues que el mapa de América Latina cambie, aspiro que el nuevo presidente, sea quien sea, tome los problemas internacionales desde una política de Estado, no con ideología. Bueno, Colombia y Venezuela se convierten de todas maneras, Venezuela también, en un exportador de seres humanos, de personas. Con un problema terrible, con un Estado fallido, con una violación de derechos humanos. Ojalá eso se solucione lo más pronto. Y ya que estamos analizando los problemas de la región, mi estimadísimo doctor Estrellas, ¿qué me dice si nos vamos un poco más hacia Brasil, por ejemplo? ¿Cómo mira la situación en este gigante del sur? Brasil siempre fue un país referente para el mundo y hoy pues la lucha y el combate contra la corrupción y denuncias hemos visto que han involucrado a personajes que eran un gran referente a nivel mundial y que hoy libran una batalla contra la justicia de sus propios países, queriendo limpiar y liberar su nombre. Claro, lamentablemente la corrupción está por toda América Latina. Eso me hace acuerdo de un refrán que dice: sacristán que tiene cera y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea sino de la sacristía? Es un problema que se está dando en América Latina. Pero en Brasil destituyeron a la presidenta justamente por esos actos de corrupción. Y ojalá que estos actos de corrupción terminen tanto en Brasil como en toda América Latina, porque la corrupción es un mal que está dejando que América Latina avance. Se necesita hacer, una limpieza generalizada. Así es un factor ético y elegir a gente con ética. El problema es que en la política últimamente son los intereses los que están sobre los intereses nacionales y hay un factor fundamental que es el de la impunidad. No debe haber impunidad. Yo leí un artículo en diario El País, el diario global de España, donde pues se hacía un análisis de la situación del caso Odebrecht y decía este artículo que definitivamente Odebrecht, en la medida en que se investigaba más, pues iba a dejarnos sin actores políticos a toda la región. Eso decía, que no iba a dejar títeres, iba a dejar títeres sin cabeza. Eso me parece, hay una estatua en el Vaticano
se llama El día y la noche de Miguel Ángel, que dice: caro me es el sueño, imagen ser de piedra, no ver, no sentir, gran ventura, y mientras el daño y la vergüenza haya, no me despiertes, habla bajo. Parece que en Latinoamérica hemos caído de una manera terrible, pero estos procesos democráticos que purifiquen y que se escojan, ojalá que el presidente escoja dentro del gobierno personas con manos limpias, tomará mucho tiempo. con un sistema ético superior. Tomará mucho tiempo. Ojalá que no. Ojalá. ¿Puede la región en su conjunto? Porque hemos hecho una panorámica de lo que está pasando en los diferentes países de la región del mundo. ¿Podremos librarnos de ese mal de la corrupción? Yo aspiro que sí, pero hasta para eso tenemos que unirnos, Claro. para poder atacarlo. Claro que sí. Queremos agradecer la doctor, presencia muy amable. del doctor Muchísimas Carlos gracias. Estarellas Siempre Velázquez, muy internacionalista. grato Gracias por compartir con nosotros sus criterios, sus opiniones, que son muy válidas y orientadoras. Esperamos contar con usted en una próxima Gracias. oportunidad. No sé qué más nos indica el señor productor que tenemos, y Estamos tal vez, esperando, Hugo pues. y amigos televidentes, tendríamos más resultados Sí, a lo mejor tenemos más de resultados. parte del Consejo Efectivamente, Nacional eso Electoral. estamos viendo a ver si nos dan más resultados. Hasta hace un instante A esta estaba altura, escrutado el 20%, 20 punto algo por ciento, así es.